Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del curso de contabilidad de costos y el tema que vamos a trabajar es el prorrateo de facturas. Sobre la teoría del prorrateo de facturas es lo que ustedes copiaron en la guía que se les dio anteriormente. Este es el ejemplo del cálculo de prorrateo que tienen en su cuaderno. Vamos a tratar de desarrollar cada uno de los elementos que aparecen ahí paso por paso para que tengan idea de cómo se calcula un prorrateo. Como se mencionó en la teoría anterior, existen dos tipos de gastos, gastos al valor y gastos al peso. Por ejemplo, en esta tabla se está estableciendo que las materias primas son de la tipo A, tipo B, tipo C, D, E. Está representada por kilos, que sería la cantidad en peso, el precio por cada kilo y esto nos da un total. Si ustedes multiplican 1000 kilos por 24 quetzales les da 24,000 y así se hace en cada una de las materias primas. Al final sacamos los totales que sería el total de kilos y el total en unidades monetarias que serían en quetzales, o sea que serían 5000 kilos y 135,900 quetzales. ¿Por qué está en rojo esa cantidad? Porque es lo que nos va a servir de base para poder hacer el reparto proporcional de acuerdo a los gastos que tenga la empresa. En esta tabla están establecidos los gastos al valor y los gastos al peso. Los gastos al valor dice que de seguro contra incidentes se pagó 1,359. Al agente aduanero se le pagó la suma de 800 por el trámite. Y derechos arancelarios a la importación, cada materia prima pagó los siguientes aforos. Cuando hablamos de derechos arancelarios a la importación nos estamos refiriendo a los diferentes tipos de impuestos que se pagan en las aduanas y el aforo sería la cantidad en porcentaje que se está pagando. Entonces aquí se establece cuánto les corresponde de aforo a cada una de las materias primas de la tabla anterior. En gastos al peso tenemos el flete marítimo que se pagó 2,800 y del acarreo de la aduana 500. Regularmente todos los gastos que vayan relacionados con el peso o que se paguen en relación al peso van a ser las cuentas fletes y acarreos. Los fletes pueden ser terrestres, aéreos, marítimos, dependiendo del tipo de importación de producto que se haga. El prorrateo de facturas no más que todo es distribuir el gasto que se hizo de determinado producto en forma proporcional a cada uno de los gastos efectuados. Eso es el prorrateo. Es casi el mismo procedimiento que ustedes hacen en una tabla estadística cuando calculan la frecuencia relativa, que dividen cada valor entre el total de datos y ahí les da una cantidad que sirve de base para poder establecer la frecuencia relativa y la frecuencia porcentaje. Aquí hay una observación que les estuve diciendo con anterioridad, que antes de continuar con el prorrateo de factura, ya hacer la parte operativa, hacemos la aclaración, ¿verdad? Que los gastos al valor son comunes como el pago del seguro, el que se le pagó al agente aduanero, y otros son específicos como los derechos arancelarios a la importación DAI, pues cada tipo de materia prima pagó distintos porcentajes de aforo sobre su valor. Esa sería la diferencia entre esos tipos de valores, ¿verdad? Los comunes, que son normales, y los específicos, que depende del tipo de materia prima, así se aplica el porcentaje del aforo o el porcentaje que se va a pagar en la aduana. Habiendo aclarado lo anterior, lo que procede es prorratear o distribuir cada valor al valor entre el valor de las distintas materias primas, como sigue a continuación. En el material adicional que les di aparecen un formato de tablas que ustedes pueden utilizar para hacer este tipo de ejercicios y no copiarlo en su cuaderno. Entonces, la materia prima, vamos a distribuir ahorita los gastos al valor. De la tabla número 1 que vimos al principio, solo vamos a tomar la columna de materia prima tipo A, y colocamos tipo A, B, C, D, tal como aparece en el dato.
vamos a agregar una columna de valor, que es donde están los totales que aparecen. Cuando ustedes multiplicaron los kilos por el precio, les da un valor. Entonces los valores se copian acá y se saca el total, que debe de coincidir con los 135.900. Agregamos una columna de coeficiente y una columna de proporción. ¿Para qué nos sirven estas columnas? Para establecer el valor que le corresponde a cada materia prima de acuerdo al gasto que se hizo. En este caso dice que el valor del seguro, según los datos de los gastos al valor, fue la cantidad de 1.359 quetzales. Esta cantidad la van a dividir dentro del total de la factura, que en este caso serían los 135.900. Entonces, al dividir estas dos cantidades les va a dar un coeficiente, en este caso da 0.01. Entonces, en la columna de coeficiente van a copiar el 0.01 en todas las filas hasta completar la materia prima tipo E. Para calcular la proporción, lo único que van a hacer es multiplicar el valor por el coeficiente. En este caso sería 24.000 por 0.01 nos da 240. Y así hacemos con todas las materias primas. Al sumar esta columna nos debe de coincidir con los 1.359 quetzales, que fue lo que prorrateamos del valor del seguro. Ahí estaría ya la primera tabla. La segunda tabla sería distribuir el pago que se le hizo al agente aduanero. Y si se dan cuenta, la tabla es igual a la anterior. Colocamos las materias primas, los valores, el coeficiente y la proporción. De los gastos al agente aduanero le pagamos 800, entonces esos 800 lo dividimos entre 135.900 y nos da un coeficiente de 0.058867. Ese coeficiente lo copiamos en todas las filas y hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos cada uno de los valores de las materias primas por el coeficiente y colocamos la cantidad en proporción. Cuando son cifras decimales vamos a utilizar dos cifras en este caso, porque son quetzales los que estamos manejando. Y en el caso de arriba, cuando sacamos el coeficiente, aquí estamos aproximando 7 cifras después del punto, pero lo más aconsejable es colocar todas las cifras que les dé en la calculadora para que el dato de acá sea un poquito más exacto. Sumamos y nos debe dar de total 800 quetzales, que es el valor que distribuimos del agente aduanero. Para completar los gastos al valor, vamos ahora directamente con los derechos arancelarios. Aquí sería más fácil. Aquí volvemos a copiar lo de la materia prima y el valor. Ustedes recuerdan que estos datos de las dos primeras columnas, cuando se hace el reparto de gastos al valor, va en todas las tablas. El aforo al valor es colocar el porcentaje que aparece en la tabla de los aforos que vimos anteriormente. Aquí la única diferencia con las tablas anteriores es que no vamos a calcular el coeficiente, porque supuestamente ya están dados los porcentajes. Entonces lo que hacen es multiplicar cada cantidad por el porcentaje y lo colocan en la columna de proporción, y lo mismo hacen con todas las materias primas. Al final suman toda la columna de proporción, en este caso da 15.505. Esta tabla sí va a cuadrar con lo que se les dé acá, no va a cuadrar con cierta cantidad porque no hicimos un coeficiente, solo aplicamos los porcentajes. Cuando ya completamos todas las tablas de gastos al valor, ahora nos vamos a distribuir los gastos al peso. En este ejercicio, gastos al peso, tenemos el flete marítimo y también tenemos los acarreos. Aquí sí va a variar un poquito la tabla porque vamos a hacer la distribución de acuerdo al peso de las materias primas. Entonces el cuadro lleva materia prima tipo A, B, C, D, E, igual que las anteriores, solo que ahora en esta columna va el peso en kilos.
Este peso en kilos es lo que está en la tabla número 1, ¿verdad? Entonces, donde dijimos que sumaba 5.000 y que esos 5.000 nos iba a servir de base para poder hacer el prorrateo, el coeficiente y la proporción. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir lo del flete marítimo, que son 2.800 quetzales, dentro de los 5.000 kilos, y nos va a dar un coeficiente de 0.56. Esto quiere decir que por cada kilo se pagan 56 centavos de flete. Esa sería la interpretación. Y copiamos el 0.56 en todas las filas. Y hacemos lo mismo que hicimos en los gastos al valor. Multiplicamos el peso en kilos por el coeficiente para que nos dé la proporción. Lo hacemos con cada una de las materias primas y sacamos el total. Este 2.800 que aparece acá al final debe de coincidir con los 2.800 del flete marítimo. Lo mismo vamos a hacer con el acarreo, ¿verdad? Vamos a dividir el valor del acarreo, que son 500, dentro de los 5.000 kilos, y también nos va a dar un coeficiente. Igual, la interpretación dice que por cada kilo se pagan 10 centavos de acarreo. La tabla de materia prima, el peso en kilos, que es similar a la de fletes. Nuestro coeficiente proporción, que en este caso nos dio 0.10. El 0.10 lo copiamos en todas las filas. Multiplicamos el 1000 por el 0.10 y nos da 100. Lo mismo hacemos con las otras materias primas, sacamos el total y nos debe dar 500. 500 es el valor que repartimos entre los 5.000 kilos, ¿verdad? Entonces nos tiene que dar en proporción esa cantidad. Ya con todas las tablas anteriores vamos a proceder a llevar el control de un libro de prorrateo, ¿verdad? Este es un libro auxiliar. En la siguiente diapositiva les voy a colocar un ejemplo de este libro para que podamos incluir ahí toda la información que hemos trabajado en las tablas anteriores. En el material que les di de soporte, esta tabla, este formato ya viene hecho, lo mismo que el formato de los gastos al valor y el formato de los gastos al peso. Aquí estoy colocando yo únicamente dos tablas para por lo menos explicar cómo van a colocar los datos en la tabla general. Bueno, en la primera columna, que es cantidad en kilos, van a colocar lo que aparece en kilos de cada una de las materias, una 1000, 1100, que nos daba los 5000. En el tipo de materia prima colocamos tipo A, B, C, D, E. El valor según factura, 24.000, 38.000, que son los 135.900. Básicamente estas tres columnas es la información que utilizamos para hacer el prorrateo. Bueno, ahora vamos a distribuir los gastos al valor. Solamente les estoy dando el ejemplo de una de las tablas. En este caso era la tabla del seguro. Entonces aquí lo único que hay que hacer es un vaciado y copiar las cantidades en forma vertical de la columna de proporción. Por ejemplo, del seguro que estamos acá, vamos a copiar lo que tiene proporción en forma vertical las cantidades. Se supone que al sumar todo les tiene que dar 1359. Después se van a la tabla de trámites y hacen lo mismo. Donde está la proporción, copian las cantidades y les debe sumar los 800. Con los derechos arancelarios a la importación, donde están los aforos, igual, se van a la columna de proporción, colocan las cantidades en forma vertical y debe de coincidir la suma con lo que tienen en las tablas. Esa sería la clave de tener buena la tabla general. Después nos vamos con los fletes, acarreos. En este caso hay otros, ¿verdad? Pero otros no tenemos porque solo trabajamos fletes y acarreos. Lo mismo, aquí tengo el ejemplo de la tabla que hicimos del flete. Entonces colocamos lo que dice aquí en proporción, estas cantidades de acá, las copiamos donde dice fletes. Al sumar todos los fletes nos debe dar los 2.800. Y lo mismo hacemos
con la tabla de acarreo, ¿verdad? Colocamos todo lo de la proporción en forma vertical, sumamos las cantidades y nos da 500. Ahí ya tenemos distribuidas todas las tablas que hicimos con anterioridad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un costo total. El costo total es sumar todos los valores que hay en cada una de las filas. Entonces, para calcular este 27.441 van a sumar el valor de la factura, más el seguro, más los trámites, más el DAI, más los fletes, más el acarreo y les da este total. Lo mismo hacemos con las demás filas, ¿verdad? Sumamos todas las cantidades y las colocamos en esta columna de costo de total y después sumamos todas las cantidades y nos da un total de 156.864. Bueno, ahora vamos a calcular el costo unitario. El costo unitario es dividir el costo total dentro del total de kilos de cada materia prima. Entonces, en este caso vamos a dividir los 27.441 dividido 1000 y nos va a dar 27.44. Ahí se recuerdan que cuando manejamos quetzales utilizamos dos cifras después del punto. Cuando utilizamos coeficientes podemos utilizar todas las cifras que nos da la calculadora. Lo mismo hacemos acá, esta cantidad dentro de 1100. 37.320 dividido 900, 29.095 dividido 800 y los 26.373 dividido 1.200. Aquí nos darían los costos unitarios de cada una de las materias primas. En este caso, esta columna no hay que sumarla. Entonces, para terminar y recalcar, esta tabla es prácticamente copiar todos los valores que ya tenemos en las tablas anteriores, ¿verdad? Y nos va a servir como referencia para calcular el costo unitario por cada una de las materias primas. Estos son los formatos que les voy a proporcionar para que ustedes los puedan imprimir si tienen la facilidad de imprimirlos. Si no tienen la facilidad, pues hacen las tablas de manera manual, ¿verdad? Aquí yo una vez estoy colocando qué es lo que lleva y ustedes solo tienen que completar la información para poder trabajar acá. Solo hay que tener cuidado que donde están los porcentajes del aforo de los derechos arancelarios lo van a trabajar en la cuarta tablita que aparece acá, porque aquí coloqué aforo al valor y los demás gastos los pueden trabajar acá. Entonces hacen sus operaciones, ingresan sus datos y trabajan el ejercicio que estamos mandando de refuerzo. Igual con los gastos al peso también hay unas tablitas acá. En el caso de ahorita pues solo utilizamos 2, ¿verdad? Pero puede ser que en algunos ejercicios utilicemos 3 o utilicemos 4, ahí dependiendo de los datos que tengan. Entonces pueden imprimir la tabla y hacer sus operaciones acá y como les digo, si no pueden, pues pueden usar una hoja de cuadros, hacer los formatos y trabajar sus ejercicios. También aquí les estoy proporcionando la tablita donde está el resumen de todos los gastos al valor y gastos al peso, para que ustedes también solo completen la información. Así que muchas gracias por ponerle atención a este video y cualquier duda o comentario adicional pues me pueden escribir en privado. Que tengan una feliz tarde.